Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas en la fe. Bienvenidos a esta clase acerca de doctrina evangélica, doctrina bíblica evangélica. Y en esta noche vamos a continuar con nuestras clases. Y el título de la clase de hoy es Entendiendo el legalismo y el libertinaje. Entendiendo lo que es el legalismo y el libertinaje, ¿verdad? O simplemente el libertinaje y el legalismo, ¿verdad? Que son dos extremos de lo que es la sana, la gracia sana, ¿verdad? Dentro del cristianismo siempre que se nos predica el evangelio, el verdadero evangelio, se nos habla de que nosotros somos salvos por gracia, o sea que es un regalo de Dios la salvación, porque todos nosotros al ser pecadores, al ser imperfectos, no teníamos los medios de dejar esa condenación en la cual estábamos. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No solo todos los seres humanos estábamos condenados por ser pecadores y no había la manera de poder salir de esa condenación por nosotros mismos, al menos que Dios hiciera algo por nosotros. Y gracias a Dios lo hizo. Él mandó a su hijo para que él se encarnara y nos representara a cada uno de nosotros. Él se hizo humano para representar a toda la humanidad. Y a través de su vida perfecta, él pudo vindicar o pudo poner en una buena postura otra vez a la humanidad, porque nuestro primer padre Adán nos puso en una posición mala, ¿verdad? De pecado y de condenación. Y eso heredamos. Pero ahora Jesucristo viene y él se hace humano para representar a toda la humanidad y él vive la vida perfecta que ninguno de nosotros iba a poder vivir. Y no solamente eso, sino que al él ser el segundo Adán o ese representante, él lo que hace, lo hace a nuestro favor. Y nosotros, al creer en Jesucristo, al creer en el amor de Dios, que es el regalo de Dios para nosotros, recibimos la justificación o somos justificados. Ese pecado que heredamos de Adán y Eva queda cancelado, ¿verdad? Y ahora tenemos la justicia perfecta de Cristo, aunque nosotros somos imperfectos, pero lo que nos salva es la justicia perfecta de Cristo, ¿verdad? Y aparte de eso, Él pagó por nuestros pecados, ¿verdad? En otras palabras, Él hizo una obra perfecta para que nosotros pudiéramos ser presentados limpios y sin mancha delante de Dios. Y ahí nos mantenemos. Mientras estemos unidos a Cristo, esa perfección de Él, esa justificación que recibimos de Dios, gracias a Jesucristo, eso nos mantiene salvos, ¿verdad? Nos mantiene en una buena posición delante de Dios, ¿verdad? Y ese es un regalo de Dios que nosotros recibimos gracias al buen corazón de Dios, al favor de Dios para nosotros, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar lo que es los extremos, porque hay personas que al no entender lo que es el regalo de Dios, que la salvación es un regalo de Dios, pues tratan de vivir una vida recta y tratan de ganarse la salvación a través de sus buenas acciones, ¿verdad? Y tristemente, ¿verdad? Cuando una persona hace eso, pues arruina, por decirlo de alguna manera, la perfecta obra de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros le vamos a agregar nuestras obras a la obra de Cristo, como si lo que Cristo hizo por nosotros no fuera suficiente. Entonces, y imagínense, lo perfecto le agregamos algo imperfecto nuestro. Entonces, en vez de mejorar la cosa, la echamos a perder, ¿verdad? La arruinamos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos primeramente a ver cuál es el propósito de entender lo que es el legalismo y también entender lo que es el libertinaje. Porque por otro lado, hay personas que al no entender la gracia de Dios, o se van al legalismo, tratan de ganarse la salvación con su esfuerzo, o se van al libertinaje, que es el otro extremo, donde piensan, bueno, si soy salvo por gracia, entonces no importa cómo yo viva. No importa si yo me porto mal, total.
Dios ya me salvó en Cristo, entonces yo puedo vivir una vida desordenada y total, pues siempre voy a estar cubierto por la sangre de Cristo, piensan, ¿verdad? Pero eso es malentender el plan de Dios y malentender la postura en la cual Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Primeramente, el propósito de esta clase es entender que el legalismo es buscar ser justos por obedecer la ley o por obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces es tratar de ser justos por nosotros mismos y buscar que esa obediencia que nosotros estamos realizando que tenga méritos para nuestra salvación, ¿verdad? Y en otras palabras, las personas que están tratando de ganarse su salvación a través de la obediencia, pues hacen a un lado la perfecta obediencia de Cristo y van a poner la de ellos, ¿verdad? Lo cual, pues, es algo que no se puede, ¿verdad? Porque o somos salvos por gracia o no, ¿verdad? Porque lo que nosotros, si no queremos que Cristo nos salve, pues vamos a tratar de salvarnos nosotros mismos y no nos va a alcanzar. Ese es el asunto, ¿verdad? No nos va a alcanzar porque nunca vamos a poder ser perfectos. Entonces, es un mal entendimiento de la gracia. Entonces, el legalismo es cuando la persona a sus buenas acciones o a su obediencia le ponen méritos de salvación, méritos de salvación. Por otro lado, para entender el libertinaje, pues es el otro extremo. El libertinaje es creer que soy salvo por gracia, sí, creo que Dios me ha regalado la salvación, pero vivo en desobediencia. Vivo en desobediencia, vivo una vida totalmente fuera de la santidad de Dios. Entonces, el libertinaje es cuando uno que supuestamente ya es un nuevo cristiano, sigue viviendo una vida sin regeneración. O sea que realmente nunca nació de nuevo. Nunca fue guiado realmente a un arrepentimiento verdadero, a un cambio de entender que ahora vive para Cristo, vive para Dios, ¿verdad? Entonces, esos son los dos extremos, ¿verdad? Uno es tratar de ganarse la salvación por su esfuerzo personal y el otro es, bueno, dice, ya soy salvo, entonces no necesito nada de obediencia, ¿verdad? No tengo que ser obediente, no tengo que vivir una vida correcta que agrade a Dios. Puedo vivir la vida como sea, en pecado y total, Cristo me salva, ¿verdad? Y entonces, esos son dos extremos que son peligrosos porque tristemente muchos cristianos, al no entender lo que es la gracia de Dios, pues no viven correctamente de acuerdo al plan de Dios y la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ese es el propósito, que nosotros entendamos estos dos términos, el legalismo y el libertinaje. Quisiera que comencemos con una lectura en el libro o en la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito está después de Timoteo, está después entre Timoteo y Hebreos, está la carta del apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 11 al 14. Ahí se mencionan cuál es el propósito de nuestra salvación. Y dice que somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero tristemente hay personas que no lo entienden y piensan de que pues de que no son salvos y que se tienen que ganar la salvación en base a sus propios méritos, a su propio esfuerzo, a su propia obediencia. Y a veces surgen unas preguntas, ¿verdad? Y que son válidas porque luego vamos a hablar de esto, ¿verdad? Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, dice así: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia o su favor
su buen corazón, su buena disposición de salvarlos. Dice, la cual, esta gracia, trae salvación. Notas, aquí está diciendo claramente Pablo que la gracia lo que nos trae es salvación. Y luego el versículo 12 dice que lo que hace, ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia nos enseña a rechazar la impiedad. O sea, la impiedad es la vida lejos de Dios o apartada de Dios. Eso quiere decir impiedad. Y las pasiones mundanas. O sea que la gracia nos enseña que Dios nos regala la salvación, pero nos enseña también que debemos rechazar la impiedad, o sea, la vida desordenada, la vida lejos de Dios. La piedad es la vida cerca de Dios, o imitando o viviendo dentro de la moral y los valores de Dios. Y las pasiones mundanas, son bien importantes, ¿verdad? Que nosotros entendamos que las pasiones mundanas las debemos de rechazar porque Dios las considera pecado. Ofenden a Dios, llevar una vida basada en nuestras pasiones mundanas, ¿verdad? Luego dice, así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. O sea que la gracia de Dios nos lleva a una nueva vida, a un nuevo estilo de vida basado en los valores morales de Dios. Y luego dice que esto nos ayuda a vivir en este mundo, en un mundo que donde hay injusticia, nos enseña a vivir en la justicia de Dios. En un mundo donde hay impiedad, nos enseña a vivir dentro de la piedad de Dios. Y en un mundo que está fuera de control, nos enseña a vivir dentro del dominio propio, que nosotros sepamos controlarnos, vivir de una manera limpia, justa, obediente, santa, apartado de la maldad. Versículo 13. Mientras estamos viviendo en este mundo así, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Verso 14. Él, Jesucristo, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar, dice. Purificar quiere decir limpiar completamente de cualquier maldad, de cualquier cosa mala, y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. O sea que la gracia nos saca del pecado, nos lleva a la regeneración a través del Espíritu Santo para que comencemos una nueva vida agradable a Dios, ¿verdad? Y vivamos en este mundo de una manera que realmente honre a Dios. Y también dice que nos ha limpiado, nos ha rescatado de toda maldad y nos ha purificado, dice, para que seamos un pueblo dedicado a hacer el bien. En ningún momento, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo de que nosotros nos vamos a portar bien para ganarnos la salvación, sino que es el resultado de nuestra salvación. Nosotros vamos a portar bien porque Cristo ya nos sacó de esta maldad y de ese mundo arruinado por el pecado, ¿verdad? Entonces, no es para ganarnos la salvación, sino para poder dar testimonio de que somos una nueva creación, somos nuevas criaturas y que estamos viviendo dentro de la regeneración del poder de Dios a través del Espíritu Santo, que cambia nuestras vidas, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Entonces, vamos a ver, hermanos, el legalismo lo que hace es pensar o creer que nuestras obras o nuestras acciones nos hacen merecer el favor de Dios o que nos hacen más dignos y especiales, ¿verdad? Pero recordemos que cuando nosotros fuimos salvados, recibimos la gracia, no habíamos hecho nada bueno. O sea, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces fue totalmente un acto de Dios, de gracia, darnos una nueva vida. Pero no porque nosotros nos portamos bien, al contrario. No nos estábamos portando nada bien.
no teníamos ni siquiera en cuenta a Dios en nuestras vidas. Sin embargo, Él se adelantó e hizo algo por nuestra desgracia, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces estamos recibiendo la gracia de Dios, la salvación, por algo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. Nosotros no metimos las manos ni para nada, ni siquiera nos pidió nada de colaboración. Todo lo hizo Él, ¿verdad? Entonces, así es como empezamos nuestra vida espiritual, ¿verdad? Así es como nacemos de nuevo, gracias a lo que Cristo hizo, ¿verdad? Sí, hay varios tipos de legalismo también, hermanos, y eso quisiera tocarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia cuando empezó el cristianismo, los primeros creyentes eran judíos, ¿verdad? Acuérdense que ahí es donde se predicó el primer sermón de Pedro. Se convirtieron 3,000 almas, luego otras 5,000 almas. Luego las personas muchos judíos llegaban a Jerusalén, recibían el evangelio y se regresaban a sus pueblos, donde vivían, a otros lugares, y ahí empezaban a llevar la buena nueva. Entonces muchos al principio pensaban de que el cristianismo era una extensión del judaísmo, ¿verdad? Y que lo que practicaban en el judaísmo lo tenían que practicar también en el cristianismo. Entonces, muchos nuevos cristianos, al no poder darse cuenta de que era algo totalmente nuevo, que las rituales que ellos celebraban y las prácticas que tenían en el judaísmo, esas nada más eran una sombra, se les llama, ¿verdad? O nada más era como un ensayo de lo que iba a ser el cristianismo. Entonces, muchos pensaron que, bueno, pues si nosotros se nos mandó circuncidarnos en el judaísmo, se nos mandó guardar ciertas leyes, se nos mandó hacer ciertos rituales, entonces pues todo eso pues vamos a seguirlo haciendo, pensaron ellos. Entonces vino un problema porque pues las personas que no eran judías pues no conocían nada de eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó. Yo les invito a que hagan sus Biblias en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, porque se tuvo que resolver esta situación. Al ver que esto estaba causando inconvenientes, los apóstoles tuvieron que tomar una decisión y lo que hicieron fue se reunieron todos ellos para dejar establecido si era necesario seguir las prácticas que tenían en el judaísmo o de plano dejarlas, porque el cristianismo era algo totalmente nuevo. El judaísmo, la religión judía, tenía muchas prácticas que solamente eran figuras o modelos, ensayos o ilustraciones de lo que iba a ser la nueva realidad cuando Cristo viniera. Entonces, al llegar Jesucristo, ya no necesitaban lo que tenían lo que antes nada más era una figura o un modelo, un ejemplo, ¿verdad? Los símbolos, ya no necesitaban los símbolos porque ya tenían la realidad. Eso es lo que quiere decir. Entonces, vamos a ver Hechos capítulo 15. Dice así, Hechos 15:1, algunos que habían llegado de Judea, dice. Judea es donde estaba el templo en Jerusalén. A Antioquía era una ciudad que estaba fuera de Israel, ¿verdad? Se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, o la era de Moisés, no pueden ser salvos, les decían. Esto provocó un altercado y un serio debate, dice, de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Así que dice que llegaron muchos líderes de la iglesia y el versículo empieza a narrar ahí del capítulo 15 de que no era posible, ¿verdad? Versículo 7.
versículo 7, mire qué es lo que dicen en la, dice, se puso, el apóstol Pedro se levantó y dijo así, verso 7. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Pedro es el apóstol que Dios dejó encargado como el líder de los 12 apóstoles. Hermanos, ustedes saben que desde el principio Dios escogió, dice, de entre ustedes, Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles, dice, los gentiles son los que no son judíos, oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Y así lo hizo Pedro. El primer gentil que le predicó el evangelio se llamaba Cornelio, que era un soldado romano. Verso 8. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, o sea, los gentiles, a los que no eran judíos, dándoles el Espíritu Santo, dice, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Y luego mire esta frase tan importante. Purificó sus corazones, dice, por la fe. Fíjense. O sea que cuando ellos creyeron en Cristo, todo ese pecado, toda esa maldad, esa suciedad que trae el pecado a la vida del ser humano, dice que fue purificada. Somos purificados por el poder y el perdón de Dios. Los judíos se purificaban a través de rituales. Fíjense, a través de rituales se purificaban, a través de obedecer ciertos ritos y ciertos mandamientos. Entonces, por lo que comían, por lo que vestían, por lo que tocaban, en fin, hay una lista enorme, ¿verdad? De maneras en que ellos se mantenían limpios y puros, pero en el sentido ritual, ¿verdad? O sea que para acercarse a Dios, ellos necesitaban estar purificados o limpios. Entonces, pero aquí el apóstol Pedro está diciendo que a los gentiles, o sea, a nosotros, los que no somos judíos, Dios nos purifica a través de la fe en Cristo Jesús. No es a través de rituales, porque eso nada más eran un símbolo. Entonces, mire qué dice aquí el versículo 9. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, entre los judíos y los gentiles, purificó sus corazones, o sea, lo de los gentiles, por la fe. No por los símbolos, ni por los rituales. Verso 10. Entonces, dice, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo? Dice, un yugo es una madera que le ponían al ganado para arar la tierra. Un yugo, dice, que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar, dice. En otras palabras, todos esos símbolos y esas figuras que representaban los rituales, dice, es una carga tan pesada, dice, que ni siquiera nosotros la hemos podido cumplir bien, dice. Y ahora ustedes se la quieren poner a esta gente, dice, que esos nuevos creyentes en Cristo, que no son judíos, dice. El versículo dice, verso 11, no puede ser, dice el apóstol Pedro. Más bien, como ellos, dice, creemos que somos salvos por la gracia, dice, de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, de que todo lo que antes se hacía buscando que a través de su esfuerzo se mantuvieran puros, pues eso quedó en el pasado. Porque ahora en Cristo Jesús somos purificados del pecado, nos podemos presentar a Dios libremente, como dice el escritor de los Hebreos, dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces llegaron a una conclusión, ¿verdad? El versículo 28 dice así la conclusión a la cual llegaron. Sí, dice así. Nos pareció, dice, bien. Esta es la conclusión que llegó a este concilio. Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponerles a ustedes, o sea, ustedes son los gentiles como nosotros, ninguna carga
aparte de los siguientes requisitos, dice. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, dice. O sea que cuando dice abstenerse de los sacrificados, es no participar en sacrificios idolátricos, dice. Eso quiere decir. Y luego dice, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. O sea, tener relaciones fuera del matrimonio, todo eso es algo que no le agrada a Dios. Lo que los cristianos debemos hacer es apartarnos de ese tipo de vida, ¿verdad? Dice, bien harán ustedes si evitan estas cosas, ¿verdad? Entonces podemos ver que de todo lo que estaba en los rituales y en las cosas que la gente hacía para mantenerse limpio y puro y poder tener una relación con Dios, todo eso quedó en el pasado, ¿verdad? Porque ahora somos purificados, limpiados a través de la fe, gracias a la sangre y al sacrificio y a la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, los rituales y todo eso nada más eran símbolos, eran ejemplos, modelos de lo que representaban algo mejor que venía y llegó en la persona de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el legalismo es cuando la persona trata de guardar lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en las leyes que Dios dio para el pueblo de Israel, como la circuncisión, guardar el sábado, fiestas judías simbólicas, dieta de alimentos selectos, etcétera, etcétera. Hay una lista enorme, ¿verdad? De cosas que la gente hacía para ganarse o estar bien delante de Dios. Pero todo eso eran símbolos, ¿verdad? Nosotros ahora estamos bien delante de Dios gracias a la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero tristemente mucha gente no lo logra entender. Piensa de que ahora nosotros tenemos que hacer cosas para mantenernos cerca de Dios, ¿verdad? Mantenernos cerca de Dios. Entonces, sí, Dios nos enseña que debemos obedecerle. Jesucristo dijo, ¿verdad? Si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos, me van a obedecer. Entonces, los mandamientos que Cristo nos ha dejado son para que nosotros le demostremos nuestro amor a Él. No para que nos salve, porque ya nos salvó, Él ya pagó por nosotros. Entonces, los mandamientos que nosotros guardamos son para demostrarle nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra fidelidad y esa presencia de su Espíritu Santo que nos guía a vivir una vida de ejemplo, ¿verdad? De ejemplo para los incrédulos, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos no es para ganarnos la salvación, sino es para demostrar que Cristo ha podido transformar nuestra vida y la sigue transformando y que somos también un testimonio del poder de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pero no es en ningún momento para ganarnos el favor de Dios. Aunque, ¿verdad? Dios sabe que cuando nosotros le obedecemos como un padre amoroso, ¿verdad? Él sabe cuando nosotros estamos llevando una vida que le agrada, él también nos bendice, ¿verdad? Nos bendice porque Él es bueno, ¿verdad? Pero eso ya es algo, es como un plus, ¿verdad? Como un extra, ¿verdad? Porque nosotros obedecemos no para ganarnos la salvación, pero nuestra obediencia también le agrada a Dios, ¿verdad? Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y dice que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros ya tenemos la salvación como un regalo de Él, pero seguimos buscando la manera de ser obedientes y fieles a Él. Y por consecuencia, ¿verdad? Por consecuencia, pues las bendiciones de Dios fluyen en nuestra vida. Y, por ejemplo, Juan dice que si nosotros le obedecemos y somos fieles a Él, dice si le pedimos algo en oración, dice él sabemos que tenemos la contestación, dice, a nuestras oraciones, dice porque vivimos agradándole, ¿verdad? Pero eso es una muestra de su amor hacia nosotros, que también nos corresponde, que Él nos corresponde a nosotros, pero no es para ganarnos la salvación, ¿verdad? Sino porque la salvación ya la tenemos en su Hijo Jesucristo.
vivimos en una relación de amor. Entramos a vivir en una relación de amor, ¿verdad? Y a veces muchos no lo entienden. ¿Por qué? Porque uno viene de religiones paganas o la religión, hermano, lo que hace es que tú tienes que hacer algo en la religión, cualquier religión que sea. Tú tienes que hacer algo para tener contento al Dios y que el Dios ¿cómo se dice? Te dé lo que tú le pides, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces traemos ese concepto en nuestra mente bien arraigado y pensamos que el cristianismo es igual, ¿verdad? Es igual porque dice, no, yo tengo que ver cómo me esfuerzo para agradar a Dios para que Él me dé lo que yo necesito, ¿verdad? Y la mayoría de las religiones no creen en un Dios de gracia. Solo el cristianismo es una religión donde se predica un Dios de gracia que nos salva por gracia. Entonces, a veces nosotros venimos de un trasfondo donde nosotros estamos acostumbrados a pensar que Dios nos va a aceptar si nosotros hacemos algo para que nos tenemos que ganar su aceptación. Pero desde un principio nunca nos la hemos ganado ni la vamos a ganar porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos salvó. Entonces, no hicimos nada para ganarnos la salvación y no funciona así, ¿verdad? Sino que Dios nos salva para que tengamos una relación de amor con Él, ¿verdad? Todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a Él, ¿verdad? No para ganarnos algo, ¿verdad? Y mucha gente no lo entiende, ¿verdad? No lo entiende y piensa y sigue pensando en su vida cristiana, supuestamente, ¿verdad? Y a veces le preguntan, oye, le preguntan si ya son salvos, ¿verdad? Y dice, no, dice, yo no sé si soy salvo, dice, porque no sé si Dios, si lo que yo voy a hacer va a ser suficiente para que Dios me dé la salvación. Entonces no han entendido que Cristo hizo todo lo suficiente. Entonces no han entendido de que la salvación no se gana por esfuerzo humano, ¿verdad? Entonces ese es el problema del legalismo. El legalismo trata de ganarse la salvación. Entonces, sí, entonces no sé si ustedes están comprendiendo esto, ¿verdad? Porque es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque el legalismo, hermanos, es algo que no deja que, no vive, una persona no vive con gozo porque se siente que no ha hecho lo suficiente para que Dios lo acepte o lo haya aceptado. El legalista, hermanos, piensa de que tiene que ganarse la salvación a través de su obediencia, ¿verdad? Y no estamos diciendo que no hay que obedecer, sí debemos de obedecer, pero por amor a Dios. Entonces, como una gratitud, en una relación de amor. Hay personas que dicen, no, yo me voy a portar bien para mantenerme en la aceptación de Dios. Y eso es un mal concepto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, ¿verdad? O por obedecer. Porque nunca va a obedecer perfectamente. Así que necesitamos vivir dentro de nuestro cristianismo, necesitamos vivir que somos salvos por gracia, ya, porque Cristo ya ha pagado por nuestros pecados y que hemos sido purificados, como leímos aquí, a través de la fe, por el sacrificio de Cristo. En otras palabras, nosotros no nos podemos purificar con nada. Solamente la sangre de Cristo es la que puede purificar. Entonces, lo que nosotros hagamos no tiene ningún poder, no tiene nada, absolutamente nada. Es como que usted quiera quitar una mancha, ¿verdad? Una mancha que está de esas manchas que están bien difíciles de pintura, que la quiera quitar solo con agua. No la va a poder quitar nunca, ¿verdad? Le va a tallar y tallar y tallar y la mancha ahí va a estar, ¿verdad? Hasta que usted use ¿cómo se dice? El detergente o el líquido especial para quitar manchas. Nada más eso tiene el poder para limpiarlo, ¿verdad? Y así en nuestra vida espiritual, nosotros ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y hemos sido purificados por la sangre de Cristo. Entonces lo que nosotros necesitamos es mantenernos siempre dentro de la gracia de Dios para que esa sangre siempre nos mantenga
limpios, siempre, no, dice el apóstol Juan, si alguno de ustedes peca, dice, confía en su pecado, dice. Y Dios, que es fiel y justo, dice, nos perdonará y nos limpiará, dice, de toda maldad. En otras palabras, que mientras nosotros sigamos teniendo a Cristo en nuestra vida, estemos unidos a Cristo con Él, nosotros podemos decir, garantizada nuestra purificación en la sangre de Cristo, ¿verdad? Hasta el último día de nuestra vida. Y nada podemos hacer para ganarnos algo por nuestra propia cuenta, porque no tenemos la suficiencia para eso. Entonces muchos no entienden, ¿verdad? Muchos dicen, ahorita estoy bien, dice. Y cuando fallan en algo, dice, pues ahorita no sé si piensa que ya perdieron su salvación, ¿verdad? Piensan de que, dicen, no, pues como ya fallé, pues quién sabe si Dios me vaya a aceptar de vuelta, ¿verdad? Entonces, y ahí están ahí sufriendo y leen algunos pasajes donde dice que se deben de arrepentir y confesar, y ahí van otra vez, pero no están en una seguridad, siempre están dudando de su salvación, y como están en esa lucha, nunca pueden tener gozo. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que hoy estoy bien, hoy supuestamente ellos se autojustifican y dicen, yo ya me estoy portando bien, entonces me puedo acercar a Dios, Dios me va a aceptar. Pero cuando fallan, dicen, no, pues hoy Dios no me va a aceptar, ¿verdad? Me siento, o sea, nunca pueden tener la seguridad que da la sangre de Cristo, que en Cristo tenemos la redención completa. Él ya pagó por nosotros, ¿verdad? Entonces el legalismo siempre está tratando de buscar maneras de ganarse el favor de Dios. Y el favor de Dios no se gana, sino es algo que se da, Él no lo da por gracia, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto, ¿verdad? Y en muchas iglesias, ¿verdad? Se les llama iglesias legalistas porque ellos predican que Cristo salva, pero tú necesitas hacer la otra parte, ¿verdad? Para ganarte tu salvación, ¿verdad? Y en la Biblia podemos ver de que había los fariseos así vivían, ¿verdad? Así vivían, ellos vivían tratando de guardar la ley, se vivían apartados de los demás, no se juntaban con los demás, y como guardaban ciertos mandamientos, según ellos, mejor que los demás, se sentían superiores. Quiero que busquemos Lucas 18, donde dice que Jesús dio este ejemplo, donde van dos a orar al templo, y uno dice que era fariseo. Cuando dice fariseo, era de los que se esforzaban, pero por guardar los mandamientos de Dios, buscando ganarse el favor de Dios. Estas personas pensaban de que si cumplían con todo lo que Dios pedía, ellos los ponían en una posición de privilegio. Y mientras por otro lado, Jesús les muestra que están equivocados cuando piensan así, porque la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Y la Biblia también dice que el que falla en uno puede guardar 100, pero si falla en uno es culpable de todos. Falló en todo, ¿verdad? Entonces, es un cuento de nunca acabar si nos tratamos de justificar así. Versículo 18, Lucas 18 dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez, no, es el versículo 9, perdón. Estoy leyendo el 1, pero es el 9. Lucas 18, 9. Algunos dicen que confiando en sí mismos, dice, ahí está el legalismo, confiaban en sí mismos, se creían como justos y despreciaban a los demás. Y esto es lo que hace el legalismo. El legalismo dice, no, yo como guardo ciertos mandamientos mejor que los demás, yo soy mejor que aquel, mi vecino, y aquel que de plano no, ni siquiera va a una iglesia, en fin. Pensamos que somos mejores, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está atacando aquí. Dice, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás,
Jesús les contó, dice, esta parábola o esta ilustración. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, muy religioso, y el otro era recaudador de impuestos, un hombre corrupto, tramposo, que le robaba a sus paisanos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, dice. Mire cómo él se expresaba él nunca alabó a Dios, sino se alabó a sí mismo, dice así. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos, dice, como ese recaudador de impuestos, dice, como el otro que estaba orando hacia un lado de él. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo, o sea, daba su diezmo. En cambio, dice, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, o extiende tu gracia sobre mí, que soy pecador. Si ustedes pueden ver, uno se alababa a sí mismo y decía que él se sentía justo, ¿verdad? Mientras el otro claramente declaró que él era un pecador. Y era la verdad, ¿verdad? Les digo, dice Jesús, el verso 14, que o sea, el publicano, el que reconoció que era pecador, y no el otro que se alabó a sí mismo, que se creía justo por lo que hacía, volvió a su casa justificado. ¿Ves? O sea, el que regresó a su casa justificado fue el pecador, porque Dios lo perdonó, porque reconoció su pecado. Regresó justo a su casa, justificado. ¿Qué quiere decir? Y el que se alabó a sí mismo, pues, aunque hacía cosas buenas, pero no las hacía para honrar a Dios, los hacía para que él lo usara como un mérito para él, ¿verdad? Y que Dios estaba en deuda con él, ¿verdad? Por todo lo que hacía. Así que eso es no entender la gracia de Dios. Versículo 14, les digo que y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. O sea que el que se enalteció en esta parábola fue el que, según él, estaba cumpliendo todo perfectamente, ¿verdad? Y luego dice, y el que se humilla, el que reconoce que no es una persona justa, ¿verdad? Dice, será levantado, será enaltecido. Entonces, el legalismo, hermanos, hasta el día de hoy sigue haciendo estragos en muchas personas y en muchas iglesias donde no les enseñan a vivir dentro de la gracia de Dios, ¿verdad? Así que espero de que ustedes estén entendiendo esto, ¿verdad? Dice, cuando haces cosas para pensar que ganas méritos a tu favor, para que Dios te recompense, dice, eso ya deja de ser gracia porque estás buscando que Dios te dé una recompensa, un pago por tus buenas acciones y te merezca las bendiciones de Dios. Lo que el fariseo estaba haciendo en la vida práctica era bueno. Era bueno porque dice que él no era ladrón, era una persona honesta, no era un malhechor, o sea, una persona que le hacía el bien a los demás, no era un adúltero, ¿verdad? En fin, ayunaba, daba su diezmo y todo es bueno, ¿verdad? Pero él no lo hacía por las razones correctas, es el problema, ¿verdad? Él pensaba que si hacía esto, lo hacía justo y lo hacía mejor, ¿verdad? Y que Dios estaba comprometido con él por lo que él hacía. Mientras que el otro que no tenía ningún mérito, él se acercó y dijo a Dios, reconozco que soy una mala persona, que estoy haciendo mal, y fue a buscar compasión, o sea, el perdón de Dios. Y Jesús aprueba más que nosotros podamos llegar
siempre reconociendo que no somos buenos, que no somos perfectos, porque no lo somos en realidad y nunca lo vamos a hacer. Entonces, el verdadero cristianismo es el que siempre reconoce que no tiene méritos delante de Dios, que todo lo que hace lo hace de buena intención por agradar a Dios, pero no para ganarse nada, porque no es por allá la cosa, ¿verdad? No es por ahí la entrada al reino de Dios. Entonces, bien importante eso, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas que piensan que es a través de lo que hacen, que es lo que se van a ganar la salvación o que Dios va a tener que recompensarles porque según ellos se lo han ganado, ¿verdad? Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Nuestras buenas acciones, como dice Santiago, que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces, las buenas acciones dan testimonio de que nuestra fe es una fe genuina. Es una fe donde la gracia de Dios nos ha transformado. Porque aún las buenas acciones que hacemos no son porque nacieron en nosotros, sino que es producto del Espíritu Santo que nos va transformando y nos va regenerando, el cual recibimos también de manera gratuita, ¿verdad? Dios nos regaló su presencia a través de su Espíritu Santo, y Él es el que está haciendo que nosotros hagamos las buenas acciones. No son buenas acciones que nacieron de nuestro propio corazón pecaminoso, ¿verdad? Porque nuestro corazón es egoísta, es malvado, es por naturaleza. Somos pecadores. Entonces, para que hagamos una buena acción es porque es producto del Espíritu Santo que muere en nosotros. O sea que tenemos que darle el crédito a quien se lo merece, ¿verdad? Que es al Espíritu de Dios. Entonces, dice que el fruto del Espíritu es amor, bondad, paciencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es un producto nuestro, ¿verdad? Tampoco. Entonces, Santiago dice que las buenas obras muestran de que nuestra fe es una fe genuina y que estamos dentro de la gracia de Dios, ¿verdad? Todo lo que hacemos es gracias a Dios. Y también, hermanos, hay legalismo, hay iglesias que se sienten mejores que otras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen prácticas que a veces no son de la misma manera, ¿verdad? Por ejemplo, algunos piensan de que el tipo de la alabanza que tocan o que cantan en su iglesia es mejor que la de otra iglesia, ¿verdad? Otros piensan de que la manera que oran mejor que los de otra iglesia, ¿verdad? O otros como que dicen, nosotros en nuestra iglesia ayunamos, nosotros evangelizamos y todo eso es bueno, pero lo están haciendo como para presumir de algo, ¿verdad? Y en realidad Dios acepta todo aquel que le sirve de corazón y que hace las cosas de una manera honesta, de una manera también dentro de sus posibilidades, ¿verdad? De acuerdo a los dones que Dios reparta, ¿verdad? Entonces a veces hay iglesias que dicen, no, nosotros somos mejores que tal iglesia, aquellos no lo hacen como nosotros, en fin. Y entonces a veces se justifican por eso. Y la Biblia dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por lo que hacemos, por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios nos ha aceptado a todos por la fe en Cristo Jesús, por lo que es gracias a Cristo que estamos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos iglesia. No es porque tenemos mejores predicadores o porque tenemos mejores alabadores o tenemos personas que trabajan mucho en la obra. Hermanos, no es por ahí no tenemos nada que presumir. Por eso dice la Biblia que nos salvó por gracia, no por obras. Y luego dice, para que nadie se jacte, para que nadie presuma, para que nadie se dé el crédito a sí mismo, ¿verdad? Entonces, todos somos salvos por gracia. Bien importante entender eso, hermanos, porque mientras no lo entendamos, siempre nos vamos a sentir superiores a otros. Nos vamos a sentir mejores que otros cristianos o mejores que los que no son cristianos, ¿verdad? En fin, si somos parte del cuerpo de Cristo, de una iglesia, si hemos sido salvados, no es por ningún mérito nuestro, es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de alabar, la gracia de Dios. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que es el legalismo. Así pasamos a lo que es
pasamos a lo que es el libertinaje, ¿verdad? El libertinaje, porque también esta es otra área que es bien importante, porque muchos dicen, bueno, somos salvos por gracia, vamos a entrar bueno, antes de entrar al libertinaje, no sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que es el legalismo, para poderlo aclarar, y si tienen alguna duda, ¿verdad? O algún comentario, pues con mucho gusto lo podemos escuchar y podemos dialogar. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo sobre el legalismo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay mejores cristianos que otros? ¿Qué piensan? No, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Pero, Dios. ¿Sí? lo único es de que, como por ejemplo, cuando estaban los séptimo día, ¿verdad? Que hay iglesias que salieron del séptimo día, pero todavía podemos ver cierta parte en las iglesias de eso, de que no se cantan ciertas alabanzas, que no se puede danzar o no se puede, o sea, todavía tenemos cosas así que miramos y que pues, que en esos días, Sí, aunque ya pasaron muchos años de eso, pero las iglesias seguimos así, porque yo, por ejemplo, pues hace 15 años que soy cristiana, pero cuando llegué a la comunión en gracias, sentía eso de que, o sea, era como un poquito, o sea, que no se podía lavar o no se podía, ah, no, la gente no estaba acostumbrada como a levantar las manos, a usar palmas o todo eso, entonces había como un poquito todavía de restricción, entonces, sí. Déjeme decirle qué ha pasado. ujú, Lo que pasaba con la denominación es que donde veníamos, algunos de nosotros eran iglesias que estaban muy aferradas a lo tradicional, ¿verdad? ujú, Entonces, todo lo que era nuevo, moderno, ellos decían o pensaban de que lo veían como diciendo, nosotros somos mejores, ¿verdad? Nuestra manera de alabanza es mejor, porque es más limpia, más pura, ¿verdad? Y decían de que lo que venía, los estilos de música que venían de nuevos, pues dice, esos son estilos del mundo, ¿verdad? Tienen un sistema musical del mundo, en fin, y lo asociaban así, ¿verdad? Y pensaban de que esa alabanza, pues Dios no la recibía, pero en realidad lo que Dios recibe no es la música en sí, sino es lo que sale de nuestro corazón, ¿verdad? Y puede ser una música suave, puede ser una música más movida, más alegre, como usted le pueda llamar, pero lo importante es que usted se lo dedique a Dios, que realmente salga para amar a Dios, ¿verdad? Entonces, pero eso las iglesias más tradicionales, pues, les costaba mucho entender eso porque ellos pensaban de que las otras iglesias no eran salvas, ¿verdad? Precisamente porque no guardaban las mismas cosas que ellos, ¿verdad? O sea, ellos se justificaban diciendo que ellos sí eran verdaderos cristianos y que lo que ellos hacían era lo que Dios recibía, lo demás no lo recibía Dios. Pero gracias a Dios que eso se ha ido superando, ¿verdad? Aunque creímos de que la adoración a Dios debe de ser, no caer en los extremos tampoco, ¿verdad? No caer en los extremos. O sea, hacer una alabanza, una adoración moderada, ¿verdad? Sin caer en ciertas cosas que no, no edifican, ¿verdad? Entonces es bien importante tener un balance donde no solamente alabemos a Dios, sino que seamos, ¿cómo se dice? Moderados, ¿verdad? Sin caer en exageraciones. Entonces, eso es lo que se busca, ¿verdad? De que las cosas se hagan en orden, decentemente, y que realmente se alabe a Dios con un corazón sincero, ¿verdad? Y no importa tanto el estilo de la música, ¿verdad? Sino que es realmente eso, ¿verdad? Que uno se quite de prejuicios de que no es si yo canto una alabanza sin instrumentos, por ejemplo, hay iglesias que cantan
sin instrumentos, porque piensan de que los instrumentos son del mundo, que son diabólicos, ideas de ellos, ¿verdad? Y está bien, si no lo quieren usar ellos, está bien. Pero ellos critican a la vez a los que usan instrumentos y dicen que los que usan instrumentos, pues esos se están metiendo al mundo en la iglesia, en fin. O sea que no se dan cuenta de que no es así, ¿verdad? No es así. La música, como le digo, lo que los instrumentos musicales suenan, eso es nada más para acompañar, pero que en realidad Dios recibe es lo que cantamos, que salga de un corazón agradecido y que lo que la letra dice sea verdad, que lo respalde con la Biblia, sea respaldado con la Biblia. Entonces, eso es lo que Dios recibe, la alabanza que sea para Él, pero no es tanto el modo ni el método, ¿verdad? Entonces, bien importante eso, ¿verdad? Ni la alabanza que se canta sin instrumentos es mala, Dios la recibe porque sale del corazón, y si tiene instrumentos también Dios la recibe porque sale del corazón. Cada quien como lo pueda hacer o como le gusta hacer, Dios no se va a fijar en eso. Dios lo que está buscando es que la adoremos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Y que sea algo balanceado, ¿verdad? Que sea algo que no caiga en extremos, ¿verdad? Porque a veces, si en la iglesia hay desorden, pues no se trata de que haya desorden, sino que realmente adoremos a Dios. Pero en realidad es bueno tener una mente abierta y es bueno tener una mente que realmente disfrute, cuando alabe a Dios, que lo disfrute, ¿verdad? Sea de la manera que sea realmente algo que sientas que estás buscando agradar a Dios con tu alabanza, ¿verdad? Y que realmente lo que estás cantando es cierto, ¿verdad? Que si vas a decir que Dios te salvó, lo estás diciendo con sinceridad. Sabes que Dios te ha salvado. Si estás hablando que Dios es bueno, pues qué bueno. Pues es una verdad que estás declarando, ¿verdad? Estás alabando a Dios por eso. Entonces, no es tanto el estilo de música, sino el contenido de lo que sale con fe de tu corazón, ¿verdad? Es lo que Dios anda buscando, ¿verdad? Pero ni una es mejor ni otra es peor, ¿verdad? O sea que tenemos que tener esa capacidad de entender que, qué es lo que Dios busca de nosotros y qué es lo que Dios recibe de nosotros, ¿verdad? Y ni un tipo de alabanza nos va a ser mejores que otros tampoco, ¿verdad? O sea que no es por ahí porque a veces muchos se esfuerzan por tratar de agradar a Dios a través de la alabanza y lo hacen de cierta manera, ¿verdad? Se esmeran porque salga bien y qué bueno, ¿verdad? Pero Dios se merece lo mejor, ¿verdad? Pero tampoco eso nos va a hacer a ganar puntos, ¿verdad? Para que nosotros que Dios nos prefiera más que a otros, ¿verdad? No, Dios no nos va a preferir más que a otros, ¿verdad? Porque Dios ama a todos. En Cristo Jesús nos ama a todos. Entonces, es como que usted tenga varios hijos, ¿verdad? Y uno tenga una manera de ser y otro tenga otra manera de ser. Pero ambos son sus hijos y ambos los ama. Entonces, no es el modo, sino es que el amor sea real, sea sincero, ¿verdad? Eso es lo que Dios busca. Entonces, vamos a pasar a lo que es, el tiempo está avanzando, vamos a pasar a lo que es el libertinaje. Y el libertinaje, hermanos, es aquel que, como decíamos al principio, es aquel que no ha entendido la gracia de Dios, que piensa que como ya es salvo, pues puede vivir la vida como sea, en desorden, puede vivir viviendo una vida inmoral, deshonesta, vive haciendo trampa ahí en su trabajo, haciendo trampa en los negocios, vive mintiendo aquí, mintiendo allá, vive de una manera, vive ahí, no es fiel a su pareja, en fin, vive de una manera incorrecta, ¿verdad? Que no agrada a Dios. Y se justifica diciendo, bueno, pues total, Cristo me perdona todo. Entonces, esa es una manera de mal entender la gracia, ¿verdad? Porque Dios, ya vimos que dice que la gracia nos llamó a vivir en la piedad, en la justicia, en el amor,
viviendo una vida que honre a Dios, ¿verdad? Y yo les invito a que busquen en el libro de Judas, capítulo 1, pues nada más tiene un capítulo Judas. Está antes de Apocalipsis, Judas. Es el libro que está antes de Apocalipsis. Y ahí se dan unos pormenores acerca de lo que es el libertinaje. Cristianos que viven como paganos. Es el libertinaje, ¿verdad? Que supuestamente, personas que supuestamente han aceptado a Cristo Jesús en sus vidas, pero que en realidad no han nacido de nuevo, porque la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo, pues se ven los frutos, pero el que no ha nacido de nuevo, pues sigue en su vida desordenada. Libro de Judas, capítulo 1, versículo del 3 al 4, vamos a leer. Acuérdense que ahorita vamos a pasar el tema del libertinaje. Y mira, esta carta precisamente se escribió por este tipo de actividades. Dice así el versículo 3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema, dice, fíjese el problema, le escribe a esta iglesia. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados, dice, han estado señalados para condenación. O sea, estaban yendo a la iglesia, pero dice, estos no están ya marcados, dice que en la forma en que están viviendo, no es para que reciban la vida eterna, sino para que reciban la condenación. Dice. Son impíos, dice, que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Fíjese. O sea que empezaron creyendo en la gracia de Dios, pero siguieron en su vida de libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano y Señor, dice. Luego dice el versículo 8, no quiero entretener. Habla de estos individuos, dice, de la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, dice, contaminan su cuerpo. ¿Y cómo se puede contaminar el cuerpo? ¿Cómo se contamina el cuerpo? Pues usando sustancias que no son buenas, drogas o alcohol, emborrachándose, qué sé yo. Pero dice que contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y luego dice, y maldicen a los seres celestiales. Cuando dice que desprecian la autoridad, quiere decir que tal vez los pastores les han llamado la atención, les han dicho ver sus errores y ellos no hacen caso. Dice, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales, dice. O a los mensajeros de Dios, eso quiere decir. Ni siquiera el arcángel Miguel dice, bueno, ahí está hablando de otro tema, pero versículo 11, vamos a ver el versículo 11. Da otro ejemplo, dice. Ay de los que siguieron el camino de Caín. ¿Usted sabe qué es lo que hizo Caín? Mató a su hermano Abel. En otras palabras, que Abel era el justo y Caín era el injusto, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que no vivía una vida correcta ni agradaba a Dios. Dice, por ganar dinero, se entregaron al error de Balaam. En otras palabras, que estas personas buscan tener ganancias económicas fuera de orden, fuera de lo legal, ¿verdad? Y perecieron, dice, en la rebelión de Coré. O sea que son personas deshonestas, personas que tal vez hacen malos tratos y supuestamente son cristianos, ¿verdad? Y el libertinaje también que entra en esto, ¿verdad? Que llevan una vida no regenerada. Versículo 12. Estos individuos, dice, son un peligro oculto, dice. O sea que andan como, parecen buenas personas, viven en las iglesias, pero, o practican, llegan a las iglesias, pero llevan una doble moral. Eso quiere decir.
sin ningún respeto, dice, se convierten en parrandas, dice, las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. O sea, cada vez que la iglesia se juntaba para celebrar la cena del Señor y hacían un convivio o algo, dice que estos terminaban emborrachándose. O sea, porque se iban al extremo, ¿verdad? Fuera de orden. Buscan solo su propio provecho y luego dice, son nubes sin agua, ¿verdad? Llevadas por el viento. O sea que no tienen firmeza en su fe. Eso quiere decir. Luego leemos el versículo 14, dice. También Enoc, dice, Enoc fue un personaje que anduvo bien delante de los ojos de Dios. El séptimo patriarca a partir de Adán profetizó acerca de ellos, dice. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos, dice, por las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. A estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan, o sea que les hablan bonito a los demás para sacar ventaja. Entonces el libertinaje en este capítulo, hermanos, se expresa bastante claro de distintas maneras. Son aquellas personas que no viven de una manera correcta, de una manera prudente. ¿Por qué? Porque en realidad nunca se han arrepentido de su vida pasada. Es más, siguen creyendo o se han acercado a la iglesia pensando de que necesitan el perdón de sus pecados, o tal vez quieren vivir una vida piadosa, pero en realidad no son sinceros ni la han buscado de verdad, con genuinidad, ¿verdad? Entonces esas personas pues siempre van a estar llevando ese tipo de vida que no es regenerada por el Espíritu Santo, y en vez de ser buen testimonio para Cristo, son un mal testimonio para Cristo y para la iglesia, ¿verdad? Porque se profesan ser cristianos, pero con sus hechos pues son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya vimos que la gracia es un regalo de Dios y que no se puede ganar ni se puede conseguir. Dios nos ha aceptado como somos, imperfectos. Así que no tenga miedo ni trate de ser perfecto por su propio esfuerzo, porque no se va a poder. Es mejor que usted viva sabiendo de que es imperfecto, pero gracias a la misericordia y la gracia de Dios, usted ya ha sido recibido así como es, ¿verdad? O sea, con su imperfección. Lo que necesita es dejarse guiar por el Espíritu Santo, dejarse transformar por el Espíritu Santo, para que usted pueda llevar una vida que honre a Dios con sus acciones. No para ganarse la salvación, sino para dar testimonio de que el Dios en el cual usted cree es un Dios bueno y misericordioso, y que le está transformando a usted para honra y gloria de Él, ¿verdad? De Él. Y para terminar, quisiera darles un pasaje, ¿verdad? A ver si lo encuentro, ¿verdad? Ya lo había apuntado, no más que no me acuerdo si lo apunté bien. Creo que se encuentra en Lucas. Vamos a terminar con este pasaje. Lucas. Vamos a ver dónde quedó. Cuando sí, está en Lucas capítulo 17. Y Jesús habla de la necesidad de arrepentirse, ¿verdad? De llevar una vida correcta delante de los ojos de Dios. Y que lo que nosotros hacemos, no lo hacemos para ganarnos la salvación, sino lo hacemos en obediencia y para honrar a Dios. Y Jesús dio una parábola, Lucas capítulo 17, donde habla de los que son siervos. Nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a servirle a Él, ¿verdad? Y entonces, el Lucas 17:10
habla de lo que es bien importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Dice así, Lucas 17:10, con esto vamos a terminar, dice así. Así también ustedes, dice Jesús, dice a los que estaban escuchando esta parábola. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber, ¿verdad? O sea que todo lo que hacemos, lo que Dios nos manda hacer, simplemente estamos cumpliendo con nuestro deber, ¿verdad? O sea que estamos cumpliendo con lo que se nos ha encomendado hacer. Pero sí, somos siervos, ¿verdad? Somos siervos y no, también somos hijos, pero no es algo que nosotros nos hayamos ganado, ¿verdad? Todo lo que hacemos es para cumplir con la voluntad de Dios, no con no para nuestra propia gloria, ni nuestro propio ensalzamiento, ni para poder presumir de aquello, ¿verdad? Simplemente dice Jesús, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Así que, hermanos, no se preocupe de su imperfección. Esa ya está resuelta. Ya la resolvió Jesús en la cruz, ¿verdad? Así que ahora dedíquese a obedecerle, dedíquese a servirle, dedíquese a mostrar que usted es un buen hijo, un buen siervo. Todo sea para honra y gloria de él. No sé si tienen alguna pregunta, podemos pasar a algunas preguntas, algunos comentarios, si ustedes desean. Y lo que sí me interesa es que ustedes hayan entendido lo que es el legalismo, que es pensar, atribuirle méritos a nuestras acciones, méritos de salvación a nuestras acciones, lo cual no se puede, porque es un regalo de Dios. Y también que debemos llevar una vida ordenada, que honre y glorifique a Dios, ¿verdad? No una vida de desorden, sino una vida regenerada por el Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, porque el tiempo ha avanzado y no quisiera llevar mucho más tiempo, que la clase yo sé que es larga y hay mucho que comentar, pero me da gusto de que ustedes estén ahí. Nada más quiero hacer una pregunta. ¿Entendieron lo que es el legalismo? Amén. Amén. ¿Entendieron lo que es el libertinaje? Sí, amén. ¿Y nosotros dónde vamos a vivir? ¿En el legalismo, en el libertinaje o en la gracia de Dios? En la gracia de Dios. Siempre, ¿verdad? Siempre. Amén. 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 Y si alguien le pregunta si usted es imperfecto, ¿qué va a decir? Pues No. que sí. ¿Ah? Todos Pues que somos sí, es la realidad. Somos imperfectos, pero a pesar de ser imperfectos, Cristo nos ama, murió por nosotros, aún siendo pecadores, y nos dio vida eterna. y nos ha regalado la vida eterna. Amén. Esa es la gran bendición que tenemos. No tenemos que ganárnosla porque eso ya es un regalo. Cristo ya la consiguió por nosotros. Pero lo que sí tenemos que hacer es vivir una vida que honre a Dios y que demos testimonio de que somos una nueva creación. Amén. Sí, hermano Panchito. Voy a apagar la grabación, pero quédense ahí, quédense ahí. Gracias.